Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y debate sobre temas de igualdad, diversidad y no discriminación, una coproducción de Justicia TV y el COPRED. El día de hoy vamos a hablar sobre las poblaciones callejeras, personas que viven en la calle, y que es un tema que para nosotros es fundamental justamente para visibilizar este grupo de población de atención prioritaria en esta Ciudad de México. Para ello tenemos a tres invitados expertos en el tema. Gabriel Rojas Arenaza, que es director de Étnica, Institución de Asistencia Privada. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias. Laura Alvarado Castellanos, que es directora general de Fundación Pro Niños. Laura, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Alonso Barrios de la Cruz, líder de proyectos de participación infantil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes, es un placer estar aquí. Para nosotros es muy importante en este programa, en este espacio, justamente traer las miradas de grupos de población, poblaciones tradicionalmente invisibilizadas, tradicionalmente excluidas. Y las poblaciones callejeras son uno de los grupos más excluidos, más invisibilizados, que están viviendo en nuestras calles, están viviendo en las calles, pero no los vemos. Parece que no estuvieran ahí. ¿Quiénes forman parte, Gabriel, de las poblaciones callejeras? Pues estamos hablando de un universo muy heterogéneo de personas que están habitando en los espacios públicos de la Ciudad de México y que yo creo que podemos encontrar prácticamente en todos los espacios públicos de todas las ciudades del mundo, ¿no? En muchos momentos de la historia. En la Ciudad de México estamos hablando de un grupo principalmente de jóvenes, quizá de 18 a 29 años, que son quienes de forma más numerosa están sobreviviendo en los espacios públicos de la Ciudad de México. Pensamos que también en lo que hemos identificado que hay personas de entre 30 y 40, de 50 a 60 más o menos, que empiezan también a aparecer con mayor número adultos mayores que están llegando a las calles a vivir en condiciones también de mucho abandono, de mucha exclusión. Y también hay niños. En el último conteo, y niñas por supuesto, en el último conteo de la Ciudad de México hablaba más o menos en el 2017 de aproximadamente un 5% de personas que tienen menos de 18 años, que están también habitando en las calles de la Ciudad de México. Entonces, como verás, es un grupo muy heterogéneo y también pues con historias muy diversas, ¿no? Ahí yo creo que más adelante podemos empezar a hablar de las historias también y nos vamos a encontrar con historias muy diversas, pero pues bueno, si quieres, en ese primer ¿Dentro de esta momento. población hay mayor número de hombres o de mujeres? Pues bueno, el conteo habla justo que hay aproximadamente una proporción de 90% de hombres y 10% de mujeres. Ese es un dato que hay que guardar ahorita para la discusión. Sí. ¿Poblaciones callejeras o personas en situación de calle? Mira, yo creo que es muy importante justamente no ir al lugar donde la etiqueta empieza también a ser como una manera más de la exclusión. Son personas, ¿no? Claro. Son No, bueno, personas y en efecto pueden compartir como característica el usar el espacio público para vivir, el tenerse que ver en la necesidad de hacerlo, pero creo que nunca hay que perder de vista que son personas de diversos lugares que vienen por diversas razones a la ciudad o que nacieron o que crecieron en la ciudad y sobre todo que no es una cuestión individual, que no es algo que se pueda explicar, creo yo, desde una óptica eminentemente de la decisión tomada de un individuo, sino en el contexto de una sociedad y de una forma de organización colectiva que excluye a estas personas, Sí. ¿no? Que genera las condiciones en las que no tienes otra alternativa que ocupar el espacio público.
Y en ese sentido también creo que es muy importante, o sea, no irnos como solamente con la finta, ¿no? De las cuestiones individuales que llevan a una persona, sino hacernos cargo de cómo estructuralmente hay una condición tal que hace que niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, adultos, estén viviendo y teniendo que ocupar el espacio público de esta manera. Claro. Existen algunas organizaciones que reivindican el término poblaciones callejeras desde una perspectiva cultural, digamos, como entender a las agrupaciones de personas que viven en la calle desde esta perspectiva como, pues sí, de una formación cultural. ¿Cómo lo ves? Pues bueno, el término de poblaciones callejeras pues habla precisamente de lo que comentaba Gabriel de la heterogeneidad de la población. O sea, vemos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, familias enteras que están habitando los espacios públicos. Entonces, pues todo ese conjunto, pues por eso refiere a poblaciones callejeras. Además, también verlo de esta manera habla de personas sujetos de derecho. Cuando hablamos de una población, pues hablamos, por ejemplo, de un conjunto de personas que habitan en un espacio geográfico, digamos, definido, que tiene una cultura, una economía o modos económicos particulares, que tienen también como formas de organización muy particulares. Entonces, vínculos familiares. Exacto. Entonces, hablar de este conjunto de población callejera, pues reivindica el papel de sujeto de las personas, porque precisamente a veces cuando se habla de situación de calle, o por ejemplo niños de la calle, que digamos históricamente si lo planteamos, hablamos de las décadas de los 90, de los 80, pues vemos que es estas cuestiones en las cuales pues todavía no se les veía como sujetos, sino que todavía eran objetos de asistencia, que eran como más maleables, por así decirlo, pero ya cuando los reivindicas con el término de sujeto de derechos, pues ya le estás dando una posición diferente y de que la persona pues también cuenta con todas estas condiciones, estas herramientas. Claro. Sí, y sobre todo entender además que, como decían hace un momento, ¿no? Toda esta heterogeneidad, o sea, toda la diversidad dentro de una población que está viviendo en la calle y las distintas historias, ¿no? Claro. Decía yo hace un momento, dejamos un poco encorchetado el tema de que el 90% son hombres. ¿Por qué? Fíjate que, bueno, antes de contestar esta pregunta, me gustaría regresar tantito a la anterior. La Constitución de la Ciudad de México identifica a grupos de atención prioritaria y habla también de personas en situación de calle. Creo que eso es como importante que no lo perdamos de vista porque es como el primer texto constitucional hasta donde yo sé que recupera, que reconoce que en los espacios públicos hay personas viviendo, seguramente trabajando, y que entonces hay que voltear desde el ojo público, y aquí hablo de las instituciones públicas, la sociedad, por supuesto las organizaciones de sociedad civil, hacia este tema, que el que estén personas viviendo, sobreviviendo en las calles de la Ciudad de México es un tema público que nos concierne a todos. Entonces creo que eso me parece como muy importante. Creo que también, fíjate, cuando nosotros platicamos con los chavos, las chavas sobre, pues estás en la calle, ¿qué haces? ¿Cómo te asumes? Es como es otra cosa, porque obviamente ellos no hablan necesariamente de poblaciones callejeras, no hablan necesariamente de chavos en situación de calle, tienen otras formas también de asumirse, y eso también me parece como importante. Creo que gran parte de lo que hemos impulsado ha sido quienes están sobreviviendo en los espacios públicos tienen que hablar, tienen que expresarse, porque más allá de cómo étnica podamos identificarlos, porque es necesario también para el trabajo que nosotros hacemos, pues también ellos y ellas tienen maneras de referirse a sí mismos, a sí mismas, a sus propias historias, y esto también hay que no lo perdamos de vista, porque quizá en étnica, en Caracol, en Proniños, tenemos maneras de nombrar, digamos, con un objeto pedagógico, con una perspectiva pedagógica, metodológica, de plantearnos también procesos de interrelación hacia las personas que están sobreviviendo en los espacios públicos, pero ellos y ellas también
tienen su voz y seguramente nos estarían diciendo otra serie de cosas Seguro. que ahorita a nosotros se nos están escapando. Entonces creo que es como Y importante. cómo esta perspectiva, digamos, a mí me preocupa mucho cómo desde esta perspectiva nuestra, digamos, de no vivir en la calle, se definen las reglas, se definen las normas y se define el acceso a derechos. Y entonces muchas veces estas realidades que viven las personas en sus vínculos, en su interrelación, no les permiten ejercer derechos, digamos, de una manera efectiva. Pienso, por ejemplo, en el acceso a la salud, en acompañamiento, por ejemplo, a alguien muy cercano con quien no tiene ningún lazo de parentesco, pero que, pues, para efectos prácticos, digamos, pues son como si fueran parientes. O, por ejemplo, en los casos que nos han tocado, por ejemplo, a veces seguir desde el COPRED, cuando muere o cuando es víctima de algún delito, una persona que vive en la calle, las demás personas no pueden acompañarle porque no tienen este vínculo de parentesco. Entonces, ¿cómo estas perspectivas afectan en el ejercicio de derechos? Claro, sí, y que es como toda esta gran complejidad que tenemos que entender, ¿no? De la vida en un contexto de exclusión, sí, ¿no? Y que finalmente también va haciendo toda esta gran gama de diferentes elementos identitarios y de la cultura compartida entre las personas que están compartiendo esa realidad de exclusión, ¿no? Y creo que sí, que las preguntas que tenemos que hacernos siempre es cómo volver al camino del ejercicio pleno de los derechos y cómo podemos ir creando una conciencia mucho más amplia y compartida del papel que todos estamos jugando dentro de esa exclusión, ¿no? Claro. Y de esas miradas que van colocando, ¿no?, a las personas como individuos responsables de su propia desgracia, ¿no? Sí. Como una cosa muy loca, sí, que tenemos en esta manera de hacer invisible, claro, porque pues será porque ellos quieren que están ahí, será que ¿no?, que tienen, y que creo que ahí es donde se puede confundir también todo este tema. Claro, el sujeto, los sujetos de derechos son fundamentales, ¿no? El reconocimiento del sujeto de derechos, sí, pero bueno, dentro del contexto de una serie de relaciones y de una serie de circunstancias que no son parejas, que no lo han sido nunca, y que son, digamos, el caldo de cultivo donde se generó una situación que no fue elegida. Sí, sí, yo no, creo que deberá haber algún caso, seguramente. Yo llevo muchos años trabajando este tema y cercana, además, como a ir quitando de mi propia manera cultural de no entender y no ver ciertas cosas para las que no me ayudaron mucho las escuelas y los grados académicos, pero que sí te van dando como una claridad mayor y que te ponen en esa perspectiva de decir, a ver, aquí hay algo que no puede ser entendido ni trabajado solamente como una cuestión individual, ¿no? Una cuestión de las personas que, pues, quién sabe qué les habrá pasado, ¿no? O sea, no, bueno, ha pasado muchas cosas y eso que ha pasado tiene que ver, insisto, en este sentido, con una estructura de cómo funciona esta sociedad que permite que haya niños, niñas, adolescentes viviendo en la calle y que eso no nos sorprenda, que eso no nos interpele, que eso no nos diga, oye, algo aquí no está funcionando, claro, que un adulto mayor no tenga un lugar donde estar protegido, ¿no? Y bueno, pues es que es un tema de su familia, es un tema de que, ¿no?, que sus hijos no lo quieren, no, es un tema de la sociedad en su conjunto. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Como el sistema, digamos, por ponerlo de alguna manera un poco gráfica, el sistema vota de repente determinadas personas, las excluye y terminan viviendo en las calles.
¿cómo hacer, digamos, para, pues no quisiera plantearlo así, pero ¿cómo hacer para que una persona recupere, digamos, su posición dentro de este sistema, por ponerlo así? O sea, si ha sido excluido de tener una casa, de tener un techo, de tener a lo mejor un trabajo o estudios, un lugar en la escuela, ¿qué tiene que hacer el Estado para que esta persona pueda, con sus propias posibilidades, retomar una vida, digamos, pues de acuerdo con este sistema? Pues creo que ahí tendremos también que referirnos, por ejemplo, como a la representación que tenemos a nivel social o en todos estos niveles políticos de las poblaciones. O sea, cuando a veces platicamos con las personas, con los chicos y las chicas que viven en los espacios públicos y nos refieren, bueno, pues es que a veces me dicen que soy la que está loquita, la que pues no sabe qué onda, la que pues hoy tuve la culpa. Entonces, pues ahora pensemos, si eso es a nivel social, también tendríamos que evaluar cómo la política los está viendo dentro de estas constituciones, dentro de esta normatividad. Porque precisamente a partir de eso, pues creo que es cuando se construye, empieza como el grado de exclusión. El llamarlos de cierta manera, el tratarlos de cierta manera, pues los tiene ahí. Entonces creo que se necesitan procesos de dignificación primero. Sí. O sea, primero tomarlos como seres dignos, personas que son capaces de tomar decisiones, que son personas que necesitan y que es parte del buen trato hacia todos y todas. Entonces, pues creo que es ahí cuando podríamos empezar. Porque realmente cuando hablamos, por ejemplo, de temas de sensibilización, pues creo que es ahí donde hay un gran fallo. Porque, por ejemplo, de los primeros niveles, o lo que comentabas hace rato, del tema de la exclusión de los espacios de salud o el tema del derecho a la salud, pues vemos que los primeros filtros, llamémoslo así, de la exclusión, pues por ejemplo puede ser el policía, puede ser la enfermera, que son como los de primer contacto. Sí. Y si nos vamos a grandes niveles, la persona de trabajo social, las personas con ya cargos más fuertes. Entonces, pues el tema también ahí, el cómo podemos trabajar con estas partes bajas, como de la estructura, pues creo que es importante. Sí, es fundamental entender lo que decían hace un momento, ¿no? Las personas viven en la calle, pero no por eso dejan de ser personas titulares plenas de derechos. Y esto es un tema fundamental para su trato, digamos, con las autoridades, pero también con muchas otras personas. Sobre eso vamos a platicar después del corte. No le cambien. Hola, pues estamos de vuelta y estamos hablando sobre poblaciones callejeras. Las personas que viven en la calle, pues evidentemente son personas de todos los tipos. Son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, adultos mayores, personas con algún problema de salud, alguna condición de salud. Y en general son personas que se encuentran viviendo en condiciones de exclusión y de invisibilidad. Y decíamos antes de salir al corte que es muy importante recalcar, subrayar que las personas viven en la calle, pero son titulares absolutas de derechos. Y este es algún tema que me gustaría recuperar contigo, Gabriel. Las historias, las personas, humanizar a las personas que viven en la calle. Porque decía yo al principio del programa, las personas que están en la calle parece que ya no las vemos, pasamos de largo, pero son personas con una historia, son personas con un contexto, son personas con una realidad, son personas de carne y hueso que tenemos la obligación como sociedad y como autoridades de voltear a ver y de respetar en su integridad y en su dignidad absoluta. Platícanos un poco de eso. Pues mira, hay muchas historias y acá yo lo colocaría por lo menos como en dos planos. Cuando platicamos con ellos, cómo ellos y ellas expresan sus propias historias y vamos a encontrar a lo mejor un común denominador, seguramente un núcleo familiar donde había violencia, donde había inestabilidad en la composición de quienes integraban este núcleo familiar. Vamos a encontrar descuido, vamos a encontrar más violencia sexual en el caso de las mujeres que en lo de los hombres, pero quizá un poco más, aunque también está presente, pues es más soterrado, porque los hombres lo esconden menos, ¿no? Escondemos más, este tipo de violencia cuando somos víctimas. Entonces, ese es como un poco el común denominador. Rascándoles ya un poco más a cada historia, conociendo ya más a cada chavo, a cada chava
que participa con nosotros, vemos también que en algún momento fueron a la escuela. Y que entonces no solo ellas hablan de un entorno familiar, digamos, con ciertas características de violencia, con ciertas características de exclusión, sino que también vemos que pasó en algún momento por la escuela y en la escuela nadie se percató de que en algún momento tú dejaste de llevar las tareas, que en algún momento llegaste golpeado, que en algún momento pues no te querías juntar con nadie y nadie se percató cuando dejaste de ir, ¿no? Entonces hay también en cada historia de una persona, de un joven, de una joven que está en calle, es la historia de una institución pública fallida, ¿no? Que nadie supo leer esto. Y no solo, yo diría que además, no solo nadie lo supo leer, sino que también incluso se generó cierto tipo donde se acentuó la exclusión, porque en algún momento, pues si vas sin la tarea, pues te estigmatiza porque eres el burro, eres el flojo, si vas desalineado, pues más, ¿no? Entonces llega un momento en que el entorno escolar, que es como uno de los entornos como más interesantes, que pueden jugar un papel más relevante positivamente en la vida de cada joven, empieza a fallar. Entonces ahí estamos también contando como esas otras historias. ¿Dónde están las instituciones públicas que debieron estar alertas, que debieron estar generando estrategias para que los niños, las niñas que dejaban de ir a la escuela, saber qué pasó, quién te iba a buscar a tu casa, qué trabajadora social indagaba qué estaba pasando contigo para volverte a ligar a la vida institucional, que eso nos parece como muy, muy importante. Entonces, creo que parte de lo que nosotros queremos colocar, y creo que ya Laura adelantaba en esto, hay que ver más allá de las historias personales, ¿no? O sea, por supuesto, nunca es la persona floja que decidió que eligió la vida fácil, que le gusta drogarse, delinquir, etc. Es como, nunca son ese tipo de historias y siempre son más las historias de las instituciones que han fallado. Violencias estructurales, exactamente, ¿no? Que exactamente. inciden, digamos, Que inciden en la exclusión, incrementan tu invisibilidad y un día estás en la calle y no pasó absolutamente nada. ¿Quiénes son los niños que están en las calles? Pues son estas personas menores de edad que efectivamente viven en entornos donde están muy solos, ¿no? Y yo suelo siempre llamar la atención sobre el hecho de que no solamente han vivido estas violencias domésticas a las que con mucha frecuencia nos referimos, sino viven la peor de las violencias, que es la pobreza extrema. No puede haber nada más violento para un niño, para una niña, que vivir en una condición en la que tiene que estar como sobreviviendo todo el tiempo, donde el entorno, que comparto la visión de Gabriel, la premisa sería que una institución como la escuela tendría que ser un lugar seguro, protegido, pero no solo eso, sino que responda a las necesidades de los niños y las niñas en términos de su capacidad y su posibilidad de aprender y de ser parte, de tomar parte en esta sociedad y como generadores también de cultura. ¿Y qué es lo que tienen en una escuela? Tienen un entorno pobre también en esos términos de lo que se espera, de lo que se promueve como participación de los niños y las niñas. Y en ese contexto, con una madre que no puede hacer nada más que lo que hace, que es salir todo el día a trabajar y no poder estar con sus hijos, con sus hijas, y no porque no lo quiera hacer, es porque no se lo puede ni siquiera plantear, porque justamente está presionada todo el tiempo para esa supervivencia. Entonces, ese chico, esa chica que está solito,
que está en un entorno muy violento, donde no hay toda este tejido social que haga que los niños sean de la colectividad, que no sean solo del papá y la mamá que los tuvo biológicamente, hace que el niño esté expuesto, está solo y tiene que conectarse, porque los humanos somos hipersociales y porque los humanos necesitamos encontrar respuestas a nuestras preguntas, a nuestras necesidades, y vamos a buscarlas, salimos a buscar respuestas. Cuando tienes un entorno rico, rico en opciones, rico en alternativas, rico en diferentes posibilidades, bueno, vas a poder elegir dentro de esa gran gama de cuestiones que tienes a la mano. Cuando no lo tienes, bueno, está ahí el entorno de la calle, que sí que tiene otras lógicas y otras maneras, y que sí es una cultura en la que se generan vínculos, en la que se generan otro tipo de respuestas frente a las deficiencias, digamos, estructurales que existen dentro de los entornos de la pobreza y la exclusión. Entonces, creo que eso es muy importante de entender, porque entonces no nos confundimos y no estamos persiguiendo a la señora que descuidó a su hijo. Claro. Porque entonces en la narrativa otra vez se vuelve a centrar en esta mirada bien como chiquita de lo bueno, lo correcto, lo que todos esperamos que ocurra, como si las condiciones de vida fueran equivalentes, y no lo son. No lo son. Los niños salen, las niñas salen, están buscando y encuentran en la calle una gran diversidad de elementos que les atraen, que les estimulan, como no lo hizo la escuela, como no lo hizo el barrio donde vivía, porque no había alternativas. Y, por supuesto, también hay una serie de prácticas y de otras cuestiones que empiezan a incidir en la inseguridad también de una vida que está mediada también por la violencia y por la cercanía de un montón de cosas que van a afectar gravemente la identidad de esos niños, van a seguir deteriorando su identidad. Es decir, si ya veníamos de una definición de no, pues es que es flojo, es burro, es sucio y todas las otras cosas que les podamos poner encima, bueno, este entorno en el que va a encontrarse cuando sale ya y rompe su vínculo con la familia en la que haya vivido, o con los adultos o las personas con quienes haya vivido, entonces empieza también a profundizarse esa identidad deteriorada. Esta idea de yo no pertenezco, yo no soy parte de esto, y yo tengo algo fallado, ¿no? Hay algo que además hace que no tenga importancia si voy a vivir, no voy a vivir, si tengo, o sea, hacia adelante, ¿qué hay? Nada, solo hay lo inmediato. La calle es un espacio donde los niños y las niñas aprenden a resolver en una manera muy corta sus necesidades, ¿no? Y que empiezan como también en este proceso a entenderse como excluidos y a reproducir también esas maneras excluyentes de vida. Claro. Sí, como la propia estructura, digamos, capitalista, que exige un determinado comportamiento, está generando precisamente esta exclusión para niños y esta exclusión también para personas mayores. Hace un momento Gabriel nos decía que hay una población mucho mayor ahora de personas mayores en las calles. ¿Pasa por lo mismo? ¿Pasa por las mismas razones, digamos, por las mismas brechas de desigualdad, falta de seguridad social, digamos, jubilación, pensión, sitios para que puedan vivir con dignidad las personas mayores? Pues yo creo que, bueno,
como hace rato comentábamos, pues dentro de las poblaciones callejeras pues existen como estos grupos etarios, niños, niñas, jóvenes, pero creo que también tendríamos que hablar, por ejemplo, de los grupos de personas que viven con alguna discapacidad, personas que de la comunidad LGBT, entonces también ahí tenemos que ver como toda esta interseccionalidad de estos elementos que también van generando como, digo, lamentablemente van generando más exclusión. Entonces, por ejemplo, en el tema con personas adultas mayores, en nuestro caso, lo que nos han contado algunos, por ejemplo, ha habido la historia de un señor que llegó hace unos meses con nosotros y nos comentaba, yo hace unos meses, yo era profesor de la normal, yo estaba dando clases en la normal, entonces tenía mi casa, vivía con algunos de mis familiares, pero pues tuve unos conflictos y salí. Entonces, pues esta parte precisamente de la seguridad social hacia las personas mayores, también precisamente de las personas que viven con alguna discapacidad, pensémoslo en una persona mayor que vive con alguna discapacidad que a veces termina siendo como esta imagen del enfermo, de la carga para la familia. Exacto. Y que los van dejando. Sí. Y que digo, no es exclusivo solamente de las personas mayores, sino también de los demás. Sí. Entonces, pues sí hay un intento fallido por parte de la política y pues del gobierno para poder asimilar como todos estos ajustes que se deben hacer por cada grupo de población. Claro, desde esta mirada, como tú dices, ¿no? Interseccional, de empezar a identificar, digamos, las diversas problemáticas y las diversas discriminaciones que vive cada una de las personas que vive en calle, ¿no? Y otro de los temas que también es muy relevante, y lo acaban de mencionar ahorita, es el tema de las adicciones. El tema de las adicciones de las personas en la calle. ¿Cómo se puede resolver? Híjole, ese es un súper tema. Yo creo que la perspectiva para abordar este tema está incluso quizá en algún momento de nuestras instituciones, pero también mucho más, yo diría, también del lado público, es una perspectiva a veces un poco como hipócrita, ¿no? Y que tenemos que empezar como a cambiar esta mirada. Solo lo que estamos buscando con los muchachos, con las chavas que están participando con nosotros es, les pedimos que reduzcan su consumo, que puedan tener un consumo que les permita trabajar, que les permita tener estructurada o reestructurar su familia, que les permita operar, bueno, que les permita soñar y que les permita tener este sueño y empezarlo a trabajar, ¿no? Creo que apostarle a que van a dejar de consumir drogas en algún momento es una ilusión, pero además se vuelve no solo una ilusión para quienes en algún momento pensábamos que era el camino, sino también incluso de incrementar la exclusión, porque entonces le pones una condición que nunca más va a cumplir, sí, que a su vez le cierra la puerta para otro tipo de interacción, incluso de reconocimiento de una problemática. O sea, evidentemente, ahora creo que ya empezamos a cambiar, pero evidentemente el tema de la drogadicción es un tema de salud pública, no es seguridad. No, claro, ¿no? Claro. Entonces hay que conceptualizarlo, hay que no perdamos la vista de que tiene que ser abordado como un tema de salud. También una persona, porque además estos son, yo creo que los temas que también más estigmatización generan, ¿no? Son drogadictos, sí, y les gusta estar así, pero al final de cuentas es un tema de salud. Una persona que consume drogas, igual que el que consume tabaco y que el que se echa su cerveza los fines de semana, etcétera, pues es un tema ahí que está más vinculado con un tema de salud, que ya habría que empezar entonces a verlo así. Nosotros pensamos, ya después de un largo aprendizaje, que hay que dialogar con los chavos y que puedan reducir el consumo de drogas, ¿no? Si lo pueden dejar, pues en algún momento va a estar muy bien, pero que no negarles el servicio, no negarles ser parte de los programas con la condición de que dejen de consumir drogas. Pero además este aprendizaje que cuesta operarlo, también lo que implica muchos cambios, es algo que tenemos que empezar a operar también a nivel de los otros espacios sociales y públicos, es decir, trabajo, por ejemplo, ¿no? Acá en Copel se ha hecho mucho en materia, o sea, por ejemplo, de tatuajes, ¿no? Que estés tatuada, no te impida acceder al trabajo. Y yo creo que
acá que creo que es otro de los temas que mantiene en la exclusión a quienes están sobreviviendo en calle, es que si quieres acceder a trabajo, pero si te piden que no consumas drogas, que pues no estés tatuado, que los tengas escondidos, etcétera, pues es otra vez repetir las condiciones de exclusión y acentuarlas más. Entonces habría que cambiar el tema de las drogas y que pueda haber pues un consumo responsable, Sí. no inhabilitante de las drogas, ¿no? Por supuesto. Sí, una perspectiva más de reducción, ¿no? Ujú. De, Sí, de sí, sí. riesgos, Ujú. de daños, Ujú. y menos, otra vez, ¿no? Normativa desde el lugar hipócrita, como dice Gabriel, Ujú. ¿no? Porque todos somos consumidores de lo que me digas, ¿no? Puede ser comida, pero nos parece inocuo, cuando en realidad tiene afectaciones para la salud igualmente importantes, y por supuesto que está atravesado por esa mirada discriminadora del pobre y del que vive de una manera inaceptable para las buenas conciencias, porque Claro. mi amigo se echa su porrito y nadie le dice nada, Es ¿no? nice. O es súper nice y tiene sus tattoos Claro. súper lindos y están súper de moda. Sí. Pero si es una persona que está viviendo en otras condiciones Claro. sociales, Se económicas, lee distinto. Sí. entonces eso es peligrosísimo, porque es seguro que es delincuente, seguro que es un malviviente, seguro, o sea, son todas estas miradas que están naturalizando la discriminación y la segregación social a la que esta sociedad mexicana está acostumbrada, absolutamente normalizada, ¿no? Entonces, está súper nice que nos echemos nuestros mezcales, ¿no? Ahora están de súper moda los mezcales, ¿no? Nadie nos va a preguntar cuántos nos tomamos. Es más, hasta es algo que se puede platicar cuánto aguantamos, ¿no? Pero si lo hacen estas otras personas, es una raya más para el tigre, Claro. lo que demuestra que es una persona potencialmente peligrosa, que demuestra que es potencialmente una persona que no tiene oficio ni beneficio, ¿no? Cuando en realidad, bueno, si por ahí hubiera otras oportunidades de expresión, de búsqueda de un camino, tendrían muchos oficios y muchos beneficios. El tema es que están cerrados. La adopción de una perspectiva distinta, ¿no? O sea, a mí me parece que pasa un poco por ahí y sobre todo buscar estos canales para comprender los distintos contextos de vida, para poder buscar los canales o las vías de la inclusión. Ahorita sobre esto platicamos después del corte. No le cambien. Estamos de vuelta y estamos hablando sobre poblaciones callejeras y el acceso a los derechos de las poblaciones. Me gustaría recuperar un poco el tema que estabas planteando hace un momento sobre cómo este acceso, digamos, a los derechos, y hablábamos sobre el tema de la salud, por ejemplo, se hace un poco en este modelo de inmediatez, que es la misma vivencia, digamos, que tienen las personas que viven y sobreviven en la calle. ¿Cómo podemos mejorar, digamos, este modelo? Pues yo creo que primeramente dejar de verlo como estas cuestiones de nada más, por ejemplo, en el tema de salud. Le voy a dar una consulta. Va, y hasta aquí. Resolví el tema inmediato. Tal vez llego con gripa, tal vez llego con una herida. Solucionamos esa parte. Por ejemplo, en el modelo educativo se ha hablado mucho como de del tema de que los niños realmente sigan en la escuela, de que los niños estén en la escuela. Y yo creo que es algo que por una parte se debe de cumplir y por otra extrapolarlo como los otros espacios. Un tema en seguimiento de salud, un tema, por ejemplo, en seguimiento de identidad. No basta con brindar, por ejemplo, el acompañamiento para poder sacar tal vez un solo documento, porque al final del día, como hace rato decía, para un trabajo te van a pedir tu acta, tu CURP, tu INE, te van a pedir tu comprobante de domicilio, te van a pedir un montón de requisitos que vas a necesitar. Y nada más contando con uno, pues obviamente no vas a poder cumplir con eso. Y precisamente si nosotros nada más vemos desde un modelo inmediato, no vamos a poder cumplir con esta cuestión de los derechos.
no vamos a poder seguirlo abordando. Entonces, lo que se tendría que hacer, pues, es dar como este tipo de seguimientos. Y es algo que yo creo, que pensaría yo, que no se hace porque una consume recursos y consume mucho tiempo. Por ejemplo, de las organizaciones que estamos, pues creo que tenemos como estas acciones y estas experiencias en las cuales pues hemos visto que tal vez el proceso de acompañamiento con una persona puede durar de 6 meses a 1 año, hasta 5 años, hasta 10 años, y ahí estamos, continuando con ellos, siguiendo dialogando, siguiendo acompañando, estando con ellos, porque al final del día no nada más estamos para una sola cosa, sino para toda una rama, toda una gama de espacios, toda una gama de momentos que tenemos que cubrir: educación, cultura, sensibilización con la comunidad, la inclusión, la seguridad que ellos sienten. Por ejemplo, en el tema con niños, pues por una parte, pues el tema de la identidad, pues algo que sí se tiene que cumplir y es algo que es básico, lo más básico. Entonces, pues ya aparte de esto, pues la educación. Entonces puede ser espacios educativos formales o no formales, donde nosotros podamos atenderlos. Además, pues verlo en el espacio de salud, verlo en el espacio familiar, pues vemos que todo eso va afectando. Entonces, este conjunto de cosas que tendría que contarse como con un modelo, pues se tienen que ver y se tienen que realmente tomar en cuenta. Porque al final del día, pongamos el caso hace rato que hablábamos de los niños que se quedan tal vez solos en casa o solos en los espacios, pero también hay que hablar, por ejemplo, de los niños que por ciertas circunstancias, pues las mamás los llevan a los espacios laborales. Entonces, pues ahí también vemos que no estamos cumpliendo con los espacios seguros, y a pesar de que, digamos, los dejamos en casa, los dejamos en un espacio, entonces pues pueden estar entre comillas seguros, que hay condiciones que también se deben de cumplir en esos espacios, pero cuando ya los vemos acá, pues tenemos que pensar en toda esta rama. Vemos el tema laboral con la mamá, se tiene que ver el tema educativo con el niño, el tema de los derechos con ambos. Entonces, pues eso es algo que se debería de tomar en cuenta a nivel gubernamental, verlo desde una manera integral, y que debe de tener como toda esta, como pues sí, que debe atravesar a la persona. ¿Caracol da estos acompañamientos? Sí, precisamente lo que nosotros realizamos pues es primero pues abrir diálogo con las personas. Digo, nosotros pues tenemos un modelo en el cual pues trabajamos como en varios espacios. Por ejemplo, el primero pues es el tema en calle. Es fundamental, porque si una institución no se da a conocer con ellos a través del diálogo en sus espacios, pues no se va a conseguir nada. Porque al final del día, pues uno se tiene que acercar, uno tiene que estar ahí, uno tiene que abrirse para el diálogo. Entonces salimos acá y hacemos actividades de reflexión, hablemos temas de derechos humanos. Ahorita estamos, por ejemplo, abriendo para también hablar de temas de terapia del lenguaje en calle. Entonces, ya a partir de eso, pues los vemos como sus necesidades, vemos como sus expectativas, y con eso ya trabajamos, por ejemplo, un modelo de acompañamiento. No tienes acta de nacimiento, vamos a hacer lo posible para que tengas tu acta de nacimiento. No tienes, por ejemplo, tu hoja de gratuidad para que tengas el servicio gratuito en la Ciudad de México, en los centros de salud o en los hospitales. Pues vamos también a que tramites eso, para que tú puedas ir mejorando poco a poco estas condiciones de vida. Porque si no vamos hablando como de un cambio en el estilo de vida de la persona, pues también no vamos a poder hablar de un proceso para poder acompañarlos. Entonces, pues a partir de todo eso, pues vamos viendo. Ahora vemos que no nada más es el niño, sino es la mamá, son los hermanos, es el contexto donde están viviendo. Entonces, hablamos de, por ejemplo, de talleres también, donde vemos temas, por ejemplo, de participación infantil, vemos temas de no violencia con las mujeres, vemos también de masculinidades alternativas con hombres. Entonces vemos que a través de ese trabajo pues podemos generar como un cambio cultural con la población, pero también pues estarlo expandiendo para que tengan un modelo de vida independiente. Es decir, que a partir de que ellos se reconocen como individuos autónomos, pues puedan generar y puedan ser. El trabajo de Fundación Pro Niños. Pues mira, nosotros empezamos trabajando con adolescentes fundamentalmente, porque en el momento en el que Pro Niños empezó a funcionar hace 26 años, había como un gran boom de organizaciones que tenían casas hogar. Y que nosotros, digamos, viniendo de otro proceso de investigación y demás, nos dábamos cuenta que los chavos podían pasar un tiempo en las casas hogar, pero se regresaban a la calle. Y nosotros pensamos siempre, además, como había como un foco muy grande en niños más pequeños,
y había como una exclusión muy grande hacia los adolescentes, porque pues ya sabes, ¿no? O sea, los adolescentes nadie quiere estar tan cerca porque son mucho más problemáticos, mucho más contestatarios, mucho menos dóciles. Y entonces nosotros dijimos, no, bueno, pues a nosotros nos parece que podríamos hacer un proceso que sea gradual, donde los chavos que nosotros entramos en contacto con ellos en nuestro primer programa, el original, que se llama De la Calle a la Esperanza, íbamos a las zonas donde pernoctaban, donde solían pasar el tiempo, seguimos en ese estilo de trabajo, haciendo el primer contacto en los lugares donde viven, donde están pasando el tiempo, y entonces haciendo esta relación personal, ¿no? Una relación que además no tiene prefigurado qué es lo que ellos tienen que hacer, sino nosotros vamos viendo y dilucidando con ellos de qué manera podemos ser, ¿no? un acompañante o acompañantes que vayan generando mayor seguridad, una reflexión de parte de ellos sobre cuáles son esas condiciones de vida, si esas condiciones de vida son las que quieren sostener o quieren cambiar esas condiciones, y entonces tenemos un trayecto que va, digamos, de este primer contacto en calle a un centro de día, donde los chavos pueden pasar con nosotros todo el día, de las 9 de la mañana a las 4:30 de la tarde, y que nuestra obligación, digamos, la obligación de nuestra organización es que en ese espacio se esté haciendo realmente un espacio seguro, donde los chavos tengan la experiencia de ejercer derechos. A nosotros mismos nos pasa, a todos los ciudadanos y ciudadanas en este país, que tenemos tan poca evidencia de ser sujetos de derechos. Si no has tenido la experiencia de respeto, de cuidado, de buen trato, es muy difícil que así en seco te pregunten, ¿no?, si estás entendiendo, o aún que te den un lindo taller, pero siguen siendo palabras que no es tan fácil poder incorporar en la experiencia personal. A nosotros nos gusta mucho pensar nuestro trabajo en términos de esa experiencia que habilita como las conexiones con lo que decimos que son los derechos. Entonces, en este ambiente, los chavos y las chavas que vienen con nosotros al centro de día van a tener también garantizado que se pueden tomar un baño, que pueden tener una comida digna y nutritiva, y que durante este tiempo que vamos a estar juntas y juntos, vamos a tener una gran gama de opciones para que ellos también puedan mirar, ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me gusta? ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo puedo usar mis recursos personales y mi autonomía, que ha estado en juego todo el tiempo? Nosotros no queremos que los niños y las niñas dejen de lado su autonomía, ¿no? Y eso exige que estos adultos que estamos en ProNiños aprendamos a relacionarnos desde una lógica no autoritaria, desde una lógica que está mediando para que se desarrollen habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades emocionales. Y entonces hacernos cargo dentro de este contexto de variedad de actividades, de todo lo que surge. Cuando un chavo o una chava nos dice, es que yo ya no me quiero regresar a la calle, bueno, manito, ¿y ahora qué quieres, no? O sea, ¿qué sigue? Y tenemos una siguiente parte de nuestro trabajo que llamamos opción de vida. Y puede ser volver a entrar en contacto con la familia. Eso nos ha llevado también a desarrollar dentro de nuestra atención un programa de atención a familias, donde, como los compañeros de Caracol, sabemos que es importante empezar a dialogar con las familias, ofrecer herramientas también de habilidades parentales, pero también de mirar junto con las familias cómo se mejora la calidad de vida de esta familia, cómo podemos hacer y retejer redes alrededor de una familia que pueda tener mejores condiciones más seguras, para que sus niños, sus niñas puedan volver a vivir en el núcleo de esta familia. Y también tenemos, para los casos, en algunos momentos también tenemos niños pequeños que tratamos de, cuando no es posible reintegrar familiarmente, podemos hacer un proceso de colocarlos en alguna institución residencial,
pero que no tenga una atención masiva, que no tenga, o sea, que le falte la perspectiva de derechos, que es tan común también en este país. Entonces tratamos de buscar, ¿no?, aliados en todos lados. A veces no están en la Ciudad de México, a veces están en otros estados de la República, en Puebla, en otros sitios. Llevamos a los niños y seguimos en contacto. Para nosotros, un niño, una niña que ha estado en ProNiños para siempre es nuestro tema. Siguen siendo personas que se vinculan y que no nos vamos a desvincular de ellos. Y por otro lado también tenemos para los chavos más grandes y las chavas, o sea, las chavas no tenemos una alternativa específica y tenemos sí otras instituciones que también conocemos y que tienen una perspectiva de derechos, que las pueden recibir, que pueden tener con ellos otro proceso. Y en el caso de los varones, nuestra Casa de Transición a la Vida Independiente. Pueden estar ahí entre los 16 y los 21 años, digamos, es como el rango de edades en las que llegan con nosotros. Y la idea es que no nos necesiten más allá de 3 años, pero que en esos 3 años refuercen sus habilidades, su autonomía, y que tengan alternativas laborales, educativas, que les ayuden a ir arriba de la línea de la pobreza. Si volvemos los cuidamos mucho tiempo o los cuidamos con mucho cuidado, con muchas ganas, y luego los devolvemos a que se hagan bolas como puedan, entonces estamos volviendo a generar el mismo ciclo. Gabriel, Étnica. Étnica, pues es muy parecido también. Queremos que los chavos, las chavas que participan con nosotros, que estamos hablando sobre todo de personas entre 18, 26, 27 años, puedan ser parte de una propuesta que les habla de género, que les habla de sus derechos, que les habla de participación, que les habla de que puedan, esto que ya te platicaba, tener un control sobre su consumo y empezar a construir una vida que sea distinta a la que llevan en el espacio público, pero desde ellos y desde ellas, ¿no? Entonces, en este sentido también una de las cosas que cuidamos mucho es, van a nuestras instalaciones, queremos que sea un espacio que no sea la calle, donde ellos y ellas ejercen sus derechos, los practican, los van conociendo. Entonces, pues bueno, tratamos de que las instalaciones sanitarias sean lo más limpio, higiénico, digno posibles, porque no se trata de pues darle malas condiciones de higiene a alguien que está en la calle porque pensamos que lo merece. O sea, tiene que ser lo más limpio, lo más ordenado, lo más cuidado, íntimo incluso, que se necesita, que todos y todas necesitamos en realidad, no esas regaderas masivas que de pronto ahí pues luego no nos gusta tanto. Entonces buscamos que se cuide eso. Buscamos acá también el tema de tener contactos con su familia, siempre, sobre todo para buenas noticias cuando las hay, pero también para las malas, un ministerio público, reclusorios, pues, fallecimientos también, que podamos tener el contacto para que la familia esté enterada de qué está pasando con el joven, con la joven. Empezamos a ensayar también, apoyar a jóvenes para que rentaran un espacio, darles una beca para que pudieran plantearse la posibilidad de rentar un espacio, ¿no? En un proceso que le llamamos de renta tutelar, porque es como muy acompañado, ¿no? Vamos a ir acompañando a chavos y chavas. Los primeros meses a lo mejor no ven necesariamente el dinero de la renta en sus manos, acompañamos a que paguen, acompañamos, en algunos casos los caseros, las personas que rentan son sensibles, entonces se hace una pinza como positiva para acompañar estos casos. Y creo que también acá uno de los temas que estamos tratando como de enfocar o de fortalecer más es que puedan sentirse parte de algo, que puedan tener un sentido de pertenencia a algo que no es ya la calle, que no necesariamente es la calle, sino que se sientan parte, que se sientan dueños, dueñas de Étnica un poco, ¿no? Sí queremos como mucho eso, creo que, o sea, sin duda, para que alguien pueda dejar de vivir en calle se requiere de pues ya lo hemos dicho aquí, una serie de derechos. Tenemos una serie de derechos que tienen que ir acompañados de una serie de bienes y servicios, ¿no? O sea, sin duda, esta parte de los bienes y servicios es necesaria. Claro.
Pero esta parte también más como subjetiva de sentirte parte de algo, de sentirte bien recibido en algo, de sentirte aceptado, respetado, que no importa si, no sé, eres una mujer que tiene una novia y estás en la calle en esa condición, acá eres bien recibido, acá eres bien recibida, no te vamos a cuestionar ese tipo de cosas. Y pues eso también es importante, ¿no? Y pensamos que en un proceso también como de, pues dependiendo de la problemática de entre 7 a 11 años de acompañamiento, a lo mejor vamos a poder, bueno, ellos y ellas van a poder dar pasos en una vida ya quizá más sostenida fuera de la calle, ¿no? Sí, aquí el tema es entonces, digo, básicamente generar esta confianza para lograr una inclusión y una autonomía. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo su presencia. Sin duda es un tema que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir hablando y sobre todo visibilizando. Les agradezco muchísimo que hayan venido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.